Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, me emociona muchísimo compartir con ustedes todo el drama, el amor y los secretos que rodean a nuestras estrellas favoritas. Y hoy preparémonos porque la bomba está a punto de explotar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan en nuestros corazones desde que los vimos juntos en Love is in the Air. Ya lo saben, la química entre ellos era innegable, ¿verdad? Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. ¡Ay, Dios mío, cuántas emociones nos regalaron! Pero, ¿qué pasó realmente detrás de esas sonrisas y miradas cómplices? ¿Qué secretos guardan Kerem y Hande que hasta ahora no habían sido revelados? Pues hoy vamos a descubrirlo. Les aseguro que este vídeo está cargado de información jugosa, datos sorprendentes y algunos cotilleos que seguramente los dejarán boquiabiertos. Así que prepárense para descubrir la verdad, para analizar cada detalle y para reír, porque créanme, la historia de Kerem y Hande es un auténtico torbellino. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de lo que preparamos en este canal, les recuerdo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola noticia, ni un solo chisme, ni un solo vídeo. Es gratis y les aseguro que les encantará. Suscríbanse ya. Bien, ahora sí. Empecemos a desentrañar los misterios de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Empecemos por el principio, ¿les parece? Love is in the Air fue, sin duda, el punto de partida. Fue la serie que los unió, la que los catapultó al estrellato internacional, y la que nos regaló una de las historias de amor más bonitas y comentadas de la televisión turca. Y por supuesto, la que nos convenció a todos de que lo suyo iba mucho más allá de un guión. La conexión entre Kerem y Hande era palpable, vibrante. Las miradas, los gestos, las risas, todo parecía indicar que había algo más. La serie, para quienes no la conocen, nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío. Un malentendido y una promesa incumplida los lleva a fingir un compromiso para que Eda pueda obtener una beca. Lo que comienza como un acuerdo falso poco a poco se convierte en un romance real, lleno de altibajos, de momentos cómicos y de momentos dramáticos que nos mantuvieron pegados a la pantalla. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias de todo el mundo. Su encanto radica en la química innegable entre sus protagonistas, en la trama fresca y original, y en la belleza de sus paisajes. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno social, y Kerem y Hande en las estrellas del momento. Durante las grabaciones de la serie, la chispa entre Kerem y Hande era evidente para todos. Sus compañeros de reparto, el equipo de producción, y por supuesto, los fans, notaron la conexión especial que existía entre ellos. Las redes sociales se inundaron de comentarios y de especulaciones sobre una posible relación sentimental. Y como suele suceder en estos casos, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de los rumores. Fotografías de ellos juntos fuera del set, vídeos de sus momentos de complicidad, entrevistas donde se dedicaban miradas y palabras cariñosas. Todo se convirtió en material para alimentar las especulaciones. La gente quería saber si el amor que veían en pantalla era real, si la magia de Love is in the Air también existía fuera de las cámaras. Y claro, Kerem y Hande, con su encanto y su habilidad para jugar con el misterio, no hacían más que alimentar las sospechas. A través de sus redes sociales, nos dejaban migas de pan para seguir el rastro. Fotos juntos en lugares románticos, mensajes cariñosos y enigmáticos, viajes que parecían escapadas románticas. Era un festival de emociones para los fans, que esperaban con ansias la confirmación de su relación. En sus entrevistas evitaban confirmar o negar directamente los rumores, pero sus respuestas siempre eran ambiguas y llenas de cariño. Hablaban de su buena amistad, de la gran química que tenían, de lo mucho que se querían y se respetaban. Pero al mismo tiempo dejaban entrever que había algo más, que la conexión entre ellos era especial, única. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente los rumores eran ciertos. Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación en el 2021. El mundo entero celebró la noticia. Las redes sociales explotaron de alegría y por un tiempo, el mundo se llenó de corazones y emoticonos de enamorados. Parecían la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos. Un verdadero sueño. La noticia de su relación fue recibida con gran entusiasmo por sus fans y por los medios de comunicación.
Se convirtieron en la pareja del momento, en el centro de atención de todos los focos. Las revistas del corazón se disputaban sus exclusivas, y cada foto, cada vídeo, cada declaración, era analizada al detalle. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, y de muestras de cariño. Los fans celebraban la felicidad de sus ídolos y soñaban con que su amor durara para siempre. Parecía que todo era perfecto, que la historia de amor de Serkan y Eda se había trasladado a la vida real. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de esa imagen idílica? ¿Qué detalles no conocíamos y que ahora podemos desvelar? Pues para empezar, hablemos de la presión mediática. Imagínense, dos actores jóvenes en el punto álgido de sus carreras, con millones de fans en todo el mundo, y con una relación sentimental que se convierte en el centro de atención. La presión era enorme. Cada paso, cada palabra, cada gesto, era analizado al detalle. La intimidad, por supuesto, se redujo a la mínima expresión. La fama, aunque puede traer muchas alegrías, también tiene su lado oscuro. La constante exposición mediática, la invasión de la privacidad, y la presión de mantener una imagen perfecta, pueden ser muy desgastantes para cualquier persona, y más aún para una pareja de celebridades. Los paparazzi los perseguían a todas partes, capturando cada momento de sus vidas. Los rumores y las especulaciones sobre su relación nunca cesaban. Los fans, por otro lado, exigían cada vez más de ellos, querían saberlo todo, querían verlos siempre juntos, querían que su amor fuera perfecto. Y luego están las agendas apretadas. Los rodajes, los viajes, los compromisos profesionales. Todo eso dificultaba mantener una relación estable, a pesar del cariño. Kerem y Hande estaban en la cima, y eso implicaba mucho trabajo, mucha dedicación. Ambos tenían proyectos en marcha, compromisos profesionales que los mantenían ocupados la mayor parte del tiempo. Las largas jornadas de rodaje, los viajes para promocionar sus trabajos, y las constantes reuniones y eventos, hacían que fuera difícil encontrar tiempo para estar juntos, para disfrutar de su amor. La distancia física, en muchas ocasiones, se convertía en un obstáculo para su relación. Pasar semanas o meses separados, sin poder verse, sin poder compartir momentos cotidianos, podía afectar la comunicación y el entendimiento entre ellos. Otro aspecto importante fueron las personalidades de cada uno. Kerem es un hombre muy apasionado, con mucha personalidad, directo, que no se calla nada. Hande, por su parte, es una persona más reservada, más sensible. Quizás en ocasiones, esas diferencias pudieron generar tensiones, malentendidos. Kerem, con su carácter extrovertido y directo, no dudaba en expresar sus sentimientos y en defender sus ideas. Hande, por otro lado, era más cautelosa, más reservada, y prefería mantener un perfil más bajo. Esta diferencia de personalidades, aunque podía ser complementaria en algunos aspectos, también podía generar roces y malentendidos. Las discusiones, las diferencias de opinión, y la dificultad para comprenderse mutuamente, pudieron desgastar la relación con el tiempo. La comunicación en una pareja es fundamental, y cuando las personalidades son muy diferentes, puede ser difícil mantener un diálogo abierto y sincero. Y por supuesto, no podemos ignorar las habladurías y los rumores que siempre acompañan a las relaciones de los famosos. Las supuestas infidelidades, los conflictos con otras personas, las intromisiones de terceros. Todo eso pudo, de alguna manera, afectar a la relación. El mundo del espectáculo está lleno de rumores y de chismes, y las parejas de famosos suelen ser el blanco de las especulaciones. Las supuestas infidelidades, las terceras personas que intentan entrometerse, y los conflictos personales que se magnifican, pueden generar mucha tensión y desconfianza. Los medios de comunicación a menudo juegan un papel importante en la creación y propagación de estos rumores. Los titulares sensacionalistas, las fotos trucadas, y las declaraciones sacadas de contexto, pueden dañar la reputación de las personas involucradas y afectar sus relaciones. Finalmente, en el 2022, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel terminaron su relación. El mundo se entristeció. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué decidieron poner fin a su amor? La noticia de su separación sorprendió a todos. Después de un tiempo, los fans comenzaron a notar que ya no se mostraban juntos en las redes sociales, que no se dedicaban mensajes ni se comentaban las publicaciones. Los rumores sobre una posible crisis comenzaron a circular, pero nadie esperaba el final de su relación.
La noticia de la ruptura fue un duro golpe para sus fans, que los adoraban como pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo, y de preguntas sobre lo que había pasado. La gente quería saber qué había ocurrido, qué había llevado a Kerem y Hande a tomar esa difícil decisión. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y de los datos que no se han revelado oficialmente, pero que basándonos en fuentes cercanas y en el análisis de la información disponible, podemos intuir. Es importante recordar que en estos casos, solo podemos basarnos en la información disponible y en las especulaciones. Los detalles más íntimos de la relación de Kerem y Hande son, obviamente, privados, y solo ellos conocen la verdad completa. Primero, la incompatibilidad de horarios. Las agendas de ambos eran muy apretadas. A veces, estar separados por largas distancias y por compromisos laborales hacía muy difícil mantener la llama del amor encendida. La falta de tiempo y la distancia geográfica, como ya mencionamos, pudieron haber sido un factor importante en la ruptura. Mantener una relación a distancia, con agendas tan apretadas, es un gran desafío. La comunicación, la confianza y el entendimiento son fundamentales para que una relación a distancia funcione, y a veces, es difícil mantener esos pilares cuando no se puede estar cerca el uno del otro. Segundo, la presión de los fans. La inmensa popularidad de ambos actores y su relación generaba una expectativa que podía resultar agobiante. Cada movimiento era analizado, cada rumor, amplificado. Eso también puede desgastar una relación. La presión de los fans, de los medios de comunicación y del público en general puede ser muy agobiante para una pareja de famosos. Sentir que todo lo que haces es analizado, juzgado y comentado puede afectar la intimidad y la libertad de la relación. Las expectativas del público pueden ser muy altas y a veces es difícil satisfacerlas. Tercero, la necesidad de enfocarse en sus carreras. Ambos actores estaban en un momento crucial de sus trayectorias. Quizás para crecer profesionalmente necesitaban tomar caminos separados, dedicarse por completo a sus proyectos personales. En este punto de sus carreras, ambos estaban en un momento clave para consolidar su éxito profesional. Para crecer, para explorar nuevas oportunidades y para alcanzar sus metas, quizás necesitaban enfocarse en sus propios proyectos y en su desarrollo individual. La ambición y el deseo de éxito pueden ser importantes motivadores, pero a veces pueden afectar las relaciones personales. Cuarto, la diferencia de personalidades. Ya lo mencionamos antes. Kerem y Hande son personas muy diferentes, con maneras distintas de ver la vida. Quizás con el tiempo esas diferencias se hicieron más evidentes y generaron conflictos. Las diferencias de personalidad, aunque pueden ser atractivas al principio, pueden generar conflictos con el tiempo. Las diferentes maneras de ver la vida, de enfrentar los problemas y de relacionarse con los demás, pueden generar desacuerdos y tensiones. La comunicación, el respeto y la comprensión son fundamentales para superar esas diferencias, pero a veces es difícil lograrlo. En cuanto a los secretos no revelados, bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Se rumorea que hubo discusiones fuertes, celos, y que incluso intervinieron terceras personas. Pero como les digo, son solo rumores, no hay nada confirmado. Lo cierto es que la separación fue dolorosa para ambos. Los rumores sobre la intervención de terceras personas, los celos y las discusiones fuertes son comunes en las rupturas de famosos. Sin embargo, es importante recordar que son solo rumores, y que no hay nada confirmado. La separación, sin duda, fue dolorosa para ambos, y es comprensible que hayan preferido mantener la privacidad en este momento tan difícil. Después de la ruptura, ambos actores han seguido caminos separados. Kerem ha estado centrado en sus proyectos profesionales y en su vida personal. Hande también ha seguido adelante trabajando en nuevas series y cultivando su imagen pública. Han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, aunque se les ha relacionado con otras personas. Después de la ruptura, ambos han enfocado sus energías en sus carreras profesionales y en su vida personal. Han evitado hacer declaraciones sobre su relación, y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Cada uno ha tomado su propio camino, buscando la felicidad y el éxito. Lo que sí es evidente es que ambos se tienen respeto y cariño. Han hablado públicamente sobre su relación, reconociendo el amor que se tuvieron y agradeciendo el tiempo que compartieron juntos. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado respeto y cariño mutuo. Han hablado públicamente sobre su relación,
reconociendo el amor que se tuvieron y agradeciendo el tiempo que compartieron juntos. Han demostrado madurez y respeto y han dejado claro que a pesar del final de su relación, mantienen un buen recuerdo el uno del otro. Pero, ¿y ahora? ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Volverán a estar juntos? Pues, la verdad, nadie lo sabe. El futuro es impredecible. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos. Que encuentren la felicidad y que sigan brillando con su talento. El futuro es incierto. Y nadie sabe qué depara para Kerem y Hande. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, que encuentren la felicidad y que sigan brillando con su talento. El tiempo dirá si sus caminos se vuelven a cruzar, pero lo más importante es que ambos sean felices y que sigan cumpliendo sus sueños. Y hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de secretos y revelaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la información y que se hayan entretenido con todas las anécdotas. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas emociones, y saber que ustedes están ahí, al otro lado de la pantalla, siempre apoyando mi trabajo. Ahora cuéntenme qué les pareció este vídeo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación de Kerem y Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Participen. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.